a partir de, como saben, de la línea divisoria, pero con el mandato de evangelizar. Y esto me parece que es muy importante, porque hay veces que se ha dicho, no, o sea, los españoles utilizaron la evangelización como una excusa, esto se ha hablado esta mañana también, y la realidad es que, bueno, fue una excusa para, no. O sea, en el momento que hay una bula de Alejandro VI, cambia todo el panorama. Lo primero, si estos señores, aquellos indios, porque se habla de indios y no era nada peyorativo, que viven en esos territorios nuevos que se nos acaban de incorporar, si estos señores pueden ser bautizados, y de hecho yo, Isabel, voy a poner los medios para que sean bautizados, no puedo esclavizarles. Luego, primera consecuencia de las bulas alejandrinas, todo aquel que vaya a recibir una catequesis que termine en un posible bautismo no puede ser esclavizado. Luego, se erradica la esclavitud de los territorios indianos. ¿Esto qué es lo la que me calle ya? No, todavía no. Venga, tengo ahí 1 minuto y medio, creo. No. Erradicación de la esclavitud. No hay esclavitud. En un principio se toleró la esclavitud a los indios que hicieran la guerra y a los indios que cometían pecados contra la natura. Después incluso esto se solventó. No hay esclavitud porque son cristianos bautizados. De hecho, Isabel la Católica va un paso por delante incluso en su tiempo. Recuerden que estamos hablando del siglo XV, un siglo en el que prácticamente la totalidad de las sociedades del mundo eran esclavistas. O bien practicaban la esclavitud o al menos la toleraban. En el mundo occidental, en el mundo cristiano, se toleraba la esclavitud de los no bautizados, de los africanos, que por otra parte era un negocio para otros africanos, que eran los que vendían esos esclavos. Bueno, pues Isabel no está de acuerdo con esa teoría que existía y que se va a ir erradicando poco a poco de el que no tiene la gracia bautismal no es suficientemente hombre. No. Isabel dice, no, esto no es así, habrá que pensarlo, pero no es así. Y en el momento en que además forman parte de la Iglesia, un cristiano no esclaviza a otro cristiano, con lo cual no, fuera la esclavitud, ¿no? Esto creo que es muy importante, porque esto además, en un principio, cuando Colón llega del primer viaje, trae esclavos. Claro, él había prometido el oro y el moro, había prometido ir a las Indias y traer las sedas, el oro. Aquí no llega prácticamente nada porque había venido al Caribe y hay oro poquito, ¿no? Entonces dice, bueno, pues como el resto de los reinos de la cristiandad, me traigo esclavos. Se trae esclavos. Isabel en un principio lo acepta. Dice, muy bien, pues que sean vendidos en Sevilla. Pero en el fondo dice, bueno, pero que lo estudie una junta. Esa junta tardó en hacer un dictamen, pero el dictamen fue no se pueden esclavizar a aquellas personas que puedan ser incorporadas a la Iglesia Católica. Con lo cual, 1492, descubrimiento, 1493, bulas alejandrinas. Empieza la colonización y en el segundo viaje de Colón ya hay evangelizadores, ya hay misioneros. Por lo tanto, a partir de ahí, en el momento en que una persona sea bautizada o tenga capacidad de ser bautizada, no va a ser esclavizada. Segundo momento. Tercer momento, el año 1501. En el año 1501, Isabel ve que las cosas en Indias no están funcionando bien. Como saben todos, Colón era muy buen navegante, tenía esa especie de sentido místico, ¿no?, de su empresa, pero no fue buen gobernante. Y entonces Isabel que decide, vamos a poner a alguien de nuestra confianza. Ese alguien de nuestra confianza es Nicolás Obando. Manda a Nicolás de Obando a la Española como gobernador y, repito la fecha, 1501. No han pasado ni 10 años del descubrimiento. Estamos dando un salto de gigante. Es decir, Isabel la Católica, desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista jurídico, cambia una era en la historia. Y no quiero caer, y en esto tenía mucha razón esta mañana Iván Vélez, cuando decía no caigamos en leyendas doradas. No, Isabel en un principio asume que esos súbditos pueden ser esclavizados, hasta que hace un estudio y dice no, si van a ser bautizados, yo no puedo bautizar a mis esclavos cuando les voy a dar la libertad al día siguiente, ¿no? Por tanto, 1501 manda a Nicolás de Obando y le manda con unas ordenanzas. Unas ordenanzas en las que se especifica cuáles son las obligaciones del gobernador y qué es lo que el gobernador de la Española tiene que, cómo tiene que gobernar, ¿no? Le da unas pautas. Entonces aquí sí voy a leer para no extenderme porque ya veo que esto se me está yendo a mí, no se nos está yendo de las manos, ¿no? Se me está yendo a mí de las manos. Entonces, en estas ordenanzas de 1501 le dicen a Nicolás de Obando, tienen que impulsar, y aquí les digo lo mismo, no podemos caer en ese buenismo. Hay que impulsar la producción económica, porque si España ha ido a América, en un principio es por una motivación económica. Otra cosa es que en el momento, es decir, muy al principio, en que reciben las bulas de Alejandro VI, digan,
¿vale? Podemos poner en marcha esa explotación económica, pero necesariamente vamos a poner en marcha una evangelización. Invierten, o sea, lo que la Corona de Castilla invirtió en la evangelización de América no lo ha hecho nadie. En ese momento el Papa no tenía capacidad para poner en marcha no solo las misiones, no solo el sufragar a los misioneros que fueran a evangelizar, sino todo lo que llevaba consigo la institución de la Iglesia, que es hospitales, escuelas, universidades, casas de acogida. Es decir, que no es solo mandar 4 misioneros para que evangelicen, es que es poner en marcha toda una cultura católica que tiene una fortísima componente social, y todo eso lo hacen los reyes. Entonces, en esas instrucciones de Obando, y ahora ya si termino, luego lo retomaremos si nos da tiempo, se le decía que los indios van a trabajar, sí, van a trabajar como trabajan todos en Castilla, pero van a trabajar a cambio de un salario. Y la persona, el español, que tenga a su cargo a esos indios, por supuesto, van a trabajar, pero él se va a encargar de vestirles, de alimentarles, de facilitarles la labor catequética, que vayan a las catequesis de los frailes y que asistan a misa los domingos. ¿Qué sucede? Que Nicolás de Obando, que en un principio está absolutamente a favor de lo que le ha dicho la reina, Nicolás de Obando después escribe a la reina y le dice, mire, es que ni por un salario quieren trabajar. Y entonces Isabel ahí, yo pienso que Isabel es una mujer, es una gobernante que, de las pocas gobernantes que hemos tenido, que ha diseñado su gobierno según su conciencia y en beneficio del bien común. Puede acertar o no en lo práctico, pero desde luego que actuó en conciencia, siendo si Isabel responde a Obando y le dice, bueno, si no quieren trabajar ni siquiera por un salario, en mis reinos todo el mundo trabaja. Por lo tanto, se podrá forzar a aquellos nativos a que trabajen. Ese se podrá forzar abre la puerta a futuros abusos, a una futura situación que en algunas ocasiones lleva a una semiesclavitud de algunos de los nativos americanos, sin quererlo, Isabel. Y se cometen abusos como se cometen en cualquier sociedad. ¿Qué es lo que sucede? Y termino el plan. Que Isabel ha dado unas pautas, a unas normas. Si luego no se cumplen, se sabe a qué hay que recurrir para que se puedan cumplir. Es decir, cuando luego viene Montesinos, cuando viene Las Casas, cuando viene Pedro de Córdoba y dicen, no, es que no se está protegiendo a los nativos, no es algo, una voz, como decían Las Casas, ¿no? Una voz en el desierto que habla, no, lo que está diciendo es, no estáis cumpliendo las leyes de la corona. Es decir, no acusa a la corona, acusa a aquellas personas que se están saltando las leyes de la corona. Y esto, insisto, va a ser la base cuando muere Isabel en 1504, sobre la que después se va a construir todo ese gran monumento que son las leyes de Indias, que luego volveremos. Y si Lola me da la palabra otra vez, que no lo sé. Seguro que sí. En un momento... Sin duda, la reina Isabel creemos todos que estamos seguros de que ha sido la mejor reina que ha tenido España. Dime con una poca palabra, como María Saavedra, ¿qué piensa de la reina Isabel de Castilla? Pues mira, esto, descríbeme. En 2 palabras. Sí. Primero, lo que te he dicho, actuó siempre en conciencia, y es muy difícil. Y segundo, siempre en beneficio del bien común. A ver, que a todos nos parece lo normal, ¿verdad? Pero pensamos no solo en nuestra realidad actual, sino en nuestra trayectoria histórica, y no todos nuestros gobernantes han actuado en conciencia y al servicio del bien común. Con esto creo que te resumo su actuación. Gracias, María. Bueno, aquí a mi derecha tengo a Nicole Hosenthal. ¿Lo he dicho bien? Sí, muy bien. Estaba ensayando porque de verdad es alemán, pero de todas maneras yo con los idiomas, yo tengo un inglés de un nivel Tarzán, que os podéis, me cuesta muchísimo, es algo que lucho constantemente. Pues voy a hablar de Nicole. Es investigadora de la Fundación Gustavo Bueno, profesora de la Universidad de Oviedo y tiene un canal, que es este mismo que estamos usando durante todas las ponencias que estamos aquí en Santa Pola, cultural, con entrevistas a intelectuales y artistas, reportajes y documentales. Además, es doctora europea de filosofía y directora de Cima Hosenthal, que es el canal del que hemos estado hablando. Pues ella nos va a hablar, lo va a decir ella también, de otra extraordinaria mujer, o de varias. No, de varias.
¿Se me oye? Sí, perfectamente. Muy bien. Bueno, primero es una cierta complementariedad porque el marco en el cual se encuentran las mujeres de las que voy a hablar brevemente es Isabel la Católica. Y entonces son mujeres eruditas. Oye, una boda, es una boda, se descuenta, por supuesto. Vamos a parar el cronómetro. Estamos como en el 1, 2, 3, ¿os acordáis con los tacañones? Venga, a parar el reloj. ¿Quién tiene unas tijeras? Venga, 1000 euros. ¿Quién tiene una...? Así empezaba Kiko Lerga. Me acuerdo yo de ese precioso programa que tantas horas nos ha animado. Pues retomamos. Sí, comienza mujeres... de nuevo, si eres tan amable, porque ha sido muy poquito lo que has dicho. Muy bien. Yo voy a intentar hablar de mujeres eruditas que hay alrededor de Isabel la Católica, pero para contextualizarlo tengo que hablar un poco de Isabel también. Que me perdonen. Empezaré con una cita de Juan Valera, juega el rey, somos todos tabures, estudia la reina, todos somos estudiantes. Es que la reina Isabel I de Castilla, para decirlo burdamente, fue una cierta influencer. Estudiaba y toda la corte estudiaba. Y la nobleza empezaba a estudiar. Todos que podían estudiaban. ¿Por qué se puso a estudiar la reina Isabel? Porque no fue educada para ser reina. Entonces ella sabía que tenía ciertas limitaciones, sobre todo en latín, pero no. Y entonces se puso a estudiar y se puso a estudiar todo. Se estudiaba, luego lo miraremos, y estudiaba cuando podía, hasta en la retaguardia, y fomentaba que se estudiara, que estudiasen los varones y las varonas, bonita palabra también, varonas. Y entonces que ellos en la corte estudiaban, por supuesto, tenían que encargarse de la casa de la reina, de la educación de Juan, el heredero. Ellos estudiaban, pero ellas también estudiaban, y esto hasta cierto punto fue una novedad. Toda la corte estudiaba, y las damas y doncellas que estudiaban empezaban y no solo en la corte, pero sobre todo se extendía luego toda la sociedad, se cristalizaba así una cierta generación de mujeres que eran inteligentes, que sabían latín, la lengua franca del momento, pero por supuesto que también hablaban un excelente castellano. Isabel colaboraba y apoyaba a Nebrija, y Nebrija la apoyaba a ella. Todos saben que Nebrija escribió no solo una buena gramática y vocabulario de latín-español, sino también una gramática del castellano, lo que posibilitó luego la normalización del español que tanto éxito tuvo y sigue teniendo. Toda la corte estudiaba. Y que estas mujeres se defendían dentro de la sociedad y que y eran mujeres realmente sin complejos, que tenían luego, como veremos en todas las aportaciones de esta mesa, que tenían muchas funciones en diferentes puntos de la sociedad, primero la castellana, luego la sociedad península en general, y por supuesto luego en toda América, en toda la América hispana, en todo el imperio español. Entonces había ya en ese momento cierta institucionalización en la corte de los estudios, y creo que tengo que decir 3 palabras sobre ello. O sea, repito que tanto mujeres como tanto los hombres. Y no solo estudiaba el heredero estudiaba con más hijos de nobles, que sobre todo cuando habían caído sus padres, en la lucha, por ejemplo, en Granada, Isabel acogía a estos hijos de nobles para que se educaran con su hijo Juan. Y así ya se empieza a establecer una cierta escuela
en el palacio. Cuando hablamos de y lo pagaba la Casa de la Reina, cuando decimos la Casa de la Reina, recordemos que es una casa itinerante, no está en un sitio X, sino todos viajan con todos, pero que quiere decir que la reina paga estos gastos. Y ella buscaba, como digo, no solo para estos varones, sino también para las doncellas y damas que había en la casa. Buscaba muy buenos maestros para que se educaran. Demos cuenta que las hijas de Isabel estaban destinadas por política de Estado a casarse, Isabel para casarse con el heredero del trono de Portugal. Cuando este fallece, María es cuando se va a casar, va a ser la reina de Portugal. Y luego Juana estaba destinada para Flandes y para Austria, y luego por circunstancias de que Juan muere, va a heredar el trono de España, y Catalina tiene que ser educada y es educada de manera excelente para casarse con la corona de Inglaterra. Y a ver si luego tengo un poco de tiempo en la segunda ronda de hablar de ello. Otras doncellas también estudian con ellos, estudian letras, mientras los chicos siguen estudiando para armas, pero también estudian leyes, o sea que no se entrenan solo en armas como antes, sino las letras empiezan a tener mucha importancia en este momento. También estudian tanto los chicos como las chicas, mientras los chicos estudian letras y trabajan las armas, estudian música, sobre todo con Juan Anchita, el torneo, caza, hacen ajedrez. Las chicas están instruidas en las mismas letras, eso es lo importante. Y en vez de armas, por supuesto, que manualidades también, coser y tejer, pero también primeros auxilios, medicina básica, música, también las chicas, muy importante. Lo dicho, que Isabel ficha a los mejores maestros, son pagados por la Casa de la Reina, y esto fomentaba no solo el compañerismo, sino que era también una estrategia de la reina de fortalecimiento de la corte, porque antes tenían muchos problemas con la nobleza, y así hacen la nobleza cortesana. Y es muy inteligente de parte de Isabel, porque lo que son los nobles, así ya desde la infancia se integran, se hacen leales a la corte. Y por otra parte, estudiar en grupo fomentaba la competición entre ellos, y así el futuro rey estudiaba con los mejores. En cuanto a Isabel, ya se dio cuenta también del papel político de la erudición y de la educación para la diplomacia y el prestigio. Y bueno, ella tenía muchos libros, y los libros que eran sobre todo obras jurídicas de geografía y de historia, y voy a intentar, y tenía como, para decir unos fichajes que tenía, por ejemplo, que era muchos, por supuesto, muchos frailes, pero también trabajaba con, por ejemplo, Lucio Marineo, que llegó a decir: la reina educaba a sus expensas a gran número de jóvenes hijas de nobles, sentaba en su mesa hijos de nobles, proveía la educación literaria y moral, alejándose, ahí es la opinión de él, alejándose así del juego y demás vicios. Vale, entonces, la lengua es muy importante para la educación, los maestros son buenísimos, pero entre los maestros, según algunos, se encuentra ya una mujer. Y de esta mujer voy a hablar enseguida. ¿Qué estudiaban? Primero, rápidamente, contenidos. Estudiaban, leían a Aristóteles, Quinto Curcio, Plinio, Terencio, y, por ejemplo, la ética de Aristóteles era muy importante, pero también Malera, Santo Tomás,
una enseñanza muy, muy amplia para que realmente saliera allí una élite, ¿no? Realmente que sentase las bases para una futura sociedad muchísimo mejor. Mencionar a Pedro Ampudia, el fray Andrés Miranda, estudiaban también muy importante las vidas de los santos, a Cicerón. Las chicas estudiaban a Cicerón y eso es muy, muy importante. Eso no es importante solamente porque sí, sino frente al contexto en el que se encontraba España. En otros países las chicas no estudiaban tanto. La casa de la reina, en la casa de la reina se encontraba entre las damas, por ejemplo, Beatriz de Bobadilla. Era camarera mayor y es fijo que era consejera de Isabel. Beatriz pasó a la historia por sus méritos y que voy a esbozar rápidamente algunos de ellos. El padre de Beatriz de Bobadilla fue el alcaide del castillo del castillo donde vivía Isabel de pequeña con su madre, Isabel de Portugal, que ya era viuda y ya estaba un poco loca, con su hijo Alfonso y su hija Isabel. Beatriz, a pesar de tener 11 años más que ella, jugaba con ella, era su confidente y su protectora. Y entonces el hermanastro de Isabel, Enrique IV, quería casar a Isabel. Isabel tenía que casarse con un hombre mayor para la época y que se llamaba Pedro Girón. Y Girón era el hermano de Juan Pacheco y que eran muy intrigantes y era un hombre cincuentón prepotente, por decirlo rápidamente, y no quiso casarse con él. Entonces, ¿qué hizo la reina? La reina se puso a rezar toda la noche y a ver si conseguía que no se tuviera que casar. La Bobadilla le prometió que ella iba a salvarle del problema y en el camino, casualmente, por suerte, no llegó al destino. Girón moriría en el camino, alguien se había adelantado y Isabel nunca olvidaría el apoyo de Beatriz, que por suerte no tuvo que intervenir. Hubo otra ocasión así de apoyo muy importante, cuando la infanta se casó con Fernando sin pedir permiso a Enrique. También, por supuesto, se enfadó y porque habían quedado en que él tenía que consentir el matrimonio. La Bobadilla ya se había casado con Andrés Cabrera y que este había llegado a ser alcaide de Segovia. Entonces la pareja, Andrés Cabrera y Beatriz Galindo, consiguen invitar a Enrique IV a que quedase con su hermana y se reconciliasen y así a la larga conseguir el reconocimiento de la heredera del trono. Todo eso Isabel lo recordó después y entre el grupo de damas con las que estaba conviviendo y también estudiaban juntas a lo largo de la vida, ella lo reconoció y le dio marquesado y algunas mujeres llegaron, bueno, en marquesado y otros méritos,
Y algunas personas dicen que ella llegase a ser consejera de Estado. Realmente ella sí que le aconsejaba cosas, por ejemplo, cuando Colón llegó a presentarse y a proponer su aventura. Bobadilla es una de las personas que, junto con Dedeza, que consiguió convencer, por lo visto, a Isabel de que esto era una buena idea. Y esto tenía una influencia, por supuesto. Vale. Era una mujer de armas tomar, hasta dirigió al final de sus tiempos una batalla. Y decir que era consejera de Estado no creo que fuera realmente correcto, porque esto es un título que no le habían otorgado oficialmente, con lo cual es la función que cumplió, pero sin decir. Como me he pasado y tengo que terminar, simplemente intentaré en la segunda ronda hablar un poco más, pero que lo importante es que las mujeres que encontramos en la corte, la otra obviamente era Beatriz Galindo, la latina, que en la península primero, en los territorios españoles, encontramos, gracias a Isabel, muchísimas mujeres que cumplen funciones incluso en la vida pública, como Beatriz, cuando al final de su vida su marido no puede hacer esta batalla, no puede dirigir esta batalla, dirige ella misma una batalla. Es impresionante que cómo Isabel fomenta a personas que le han sido leales, pero que también valen muchísimo. Se está dibujando una meritocracia alrededor de Isabel, donde vemos, como diría Gustavo Bueno, un ortograma donde se está apoyando una formación a las personas que consigue que la gente trabaja para una eutaxia, para una sociedad, para que la sociedad funcionase de la mejor manera posible, y con muchísimos ejemplos que podríamos dar igual en la segunda ronda de cómo trabajan. Pues muchísimas gracias, Nicole. Hemos sacado en claro que Isabel estaba rodeada en la corte de muy buena gente, que tenía esta Beatriz, que la ayudaba, que la apoyaba y que incluso era capaz de matar para que su señora estuviera menuda. No queda muy claro, que no, bueno, parece más bien que ella era capaz, pero estaría dispuesta, y eso es lo que que estaba dispuesta. Entonces tiene Moya, la marquesa de la Moya, que la llamaban así a Beatriz, tiene Moya. Bueno, ahora vamos a presentar a otra mujer extraordinaria que se llama Amanda. Vamos a ella. Amanda González es licenciada en Administración de Empresas, en ADE. Actualmente estudia Historia del Arte en la UNED y es representante de las maravillosas obras de su marido, el escultor de Salvador Amaya, perdón. Y bueno, pues también lo dedica a la divulgación histórica en sus ratos libres, a personajes olvidados, que suele sacar en prensa y radio y artículos de internet. Pues nada, encantada, Amanda, y vamos a hablar de tus chicas. Pues yo voy a hablar de mujeres de armas tomar. Voy a hablar de conquistadoras de territorios, conquistadoras de hombres, conquistadoras de derechos. Acércate al micrófono. Pero no me gustaría empezar sin antes hacer un recordatorio, porque estamos tan entretenidos con las jornadas que se nos ha pasado por alto que hoy conmemoramos la victoria de Lepanto. Y tuvimos allí una mujer. Allí tuvimos una mujer luchando, se llamaba María la Bailaora, y aunque disfrazada de hombre, empuñó las armas. Así que, bueno, pues un recordatorio para ella.
Yo voy a empezar hablando de Mencía Calderón. Hablar de Mencía Calderón es hablar de las adelantadas, es hablar del derecho en favor de las viudas. Mencía Calderón nació en Medellín, es la tierra de Hernán Cortés. Ella se crió al abrigo de esas noticias que llegaban de América, de las glorias alcanzadas por Hernán Cortés. Entonces no era de extrañar que cuando ella casó con Juan de Sanabria, debían de tener cierto patrimonio como para plantearse viajar a América. Entonces, en aquel momento... ¿Qué les das? Perdón. ¿Qué pones a los hombres a tus pies? En aquel momento, el puesto de adelantado del Río de la Plata estaba vacante. Aquello no era cualquier cosa, ¿vale? En aquella época, ser adelantado, futuro gobernador, significaba sufragar la expedición, sufragar la empresa, toda de tu pecunio, y ver qué pasaba, ¿no? Entonces, ellos se lo plantearon y se les concedió. Al marido Juan de Sanabria se le concedió, venga, intenta ser adelantado, intenta conquistar esas tierras, porque en aquel momento esas tierras estaban limitando con Portugal. Y entonces, a base de pequeñas escaramuzas, los portugueses nos iban ganando terreno. Poquito a poquito, era una zona muy inestable. Entonces, ¿qué dijo Carlos I? Dijo, bueno, pues vamos a crear allí asentamientos fijos, vamos a llevar allí a nuestra gente para dar estabilidad a la zona y defender nuestro territorio. Entonces, Mencía y su marido marcharon a Sevilla para organizar la empresa. El contrato que tenían, en principio, era fletar 6 galeones, donde tenían que embarcar 100 familias y unos 250 solteros y solteras para fundar allí nuevas familias, bueno, llevando animales, llevando todos los pertrechos para la labranza, todo lo que es crear nuevas ciudades, ¿no? Bueno, pues estaban gestando toda la empresa cuando el marido de Mencía fallece inesperadamente. Bueno, pues el marido de Mencía, además de aportar dinero al matrimonio, él había aportado un hijo. Entonces, bueno, pues el hijo reclama su derecho de continuar la empresa, pero claro, el hijo era muy joven. Entonces, los patrocinadores, que en un principio habían apoyado a esta familia, se empiezan a echar para atrás y a Mencía le llegan rumores de que el rey se está planteando buscar otro adelantado. Entonces, ella da un paso al frente y reclama su derecho como viuda a continuar con la empresa de su marido. Le presenta sus respetos al rey, se presenta ante el Consejo de Indias y, sorprendentemente, le dicen, adelante, continúa, sé tú la adelantada y, bueno, si lo consigues, perfecto, te quedas de gobernadora. El hijo de Juan de Sanabria se queda en Sevilla continuando los preparativos y Mencía sale con 3 barcos. Vamos bien, venga. Mencía sale con 3 barcos. En los 3 barcos, en uno llevaba familias, en otro llevaba armas y pertrechos y en el que viajaba ella llevaba a las mujeres. Bueno, pues nada más salir al Atlántico, una tormenta les encuentra a Mencía, al barco de Mencía, y les obliga a costear hasta el Golfo de Guinea. Y en el Golfo de Guinea les abordan unos piratas franceses. Bueno, la tripulación estaba dispuesta a luchar, pero Mencía, viendo que aquello iba a ser una carnicería, negoció con los piratas. Dijo, mira, llevad lo que queráis, pero a mis mujeres no me las ultrajéis, por favor, porque necesito casarlas. Entonces, bueno, pues los piratas se llevaron todo, se quedaron durante semanas cosiendo las velas, arreglando el barco, aprovisionándose de víveres y volvieron a hacerse a la mar. Pero claro, se hicieron a la mar sin los instrumentos de navegación, porque claro, eran instrumentos valiosos que se habían llevado los piratas. Tampoco tenían ningún barco al que seguir. Entonces, llegar a América fue realmente una aventura. Hay que pensar que en aquella época viajar no es como ahora, ¿vale? Que coges un avión,
vuelas, en unas horitas estás en tu destino, no. Ahí estamos hablando de semanas, si no meses, con falta de agua potable, una falta de higiene, sobre todo para un barco de mujeres, falta de comida y luego además los roces normales entre la marinería y las mujeres, ¿no? Bueno, pues aún así lograron alcanzar costas americanas, llegaron a Santa Catalina, que era su destino, pero en Santa Catalina no había nadie esperándolas. Y fueron hostigadas constantemente por los indios. ¿Qué hizo el gobernador portugués que estaba allí en el límite? Dijo, uy, estas mujeres, pobrecitas, desprotegidas, tal, les voy a ofrecer mi ayuda, les voy a ofrecer víveres y me voy a asegurar todo ese territorio, ese poquito a poquito que iban ganando los franceses, me lo voy a asegurar. Bueno, pues así las tuvieron los portugueses unos 2 años. O sea, no podemos decir que cautivas, pero sí retenidas, hasta que se decidieron a escapar en un descuido del gobernador portugués. Escaparon y, bueno, la expedición se dividió. Parte de la tripulación que quedaba, Mencía les dijo, adelantaos vosotros a Asunción, avisad que estamos aquí, por favor, que vengan a buscarnos. Bueno, pues al final vemos 6 años después de haber partido de España, recorriendo 1.600 kilómetros de selva, a 40 mujeres solas, llegando a Asunción. No me digáis que aquello no es una aventura fantástica, no, es impresionante. También no sé cómo vamos de tiempo, Lola, sí, para hablaros un perfecto. poquito. Os quería hablar también un poquito de Inés de Suárez. Hablar de Inés de Suárez, os lo voy a contar, es hablar de la voluntad de conseguir infinidad de licencias para ir al Nuevo Mundo, porque las mujeres no podían viajar libremente. Las mujeres podían ir al Nuevo Mundo acompañando a sus maridos o acompañando a sus padres. Pero tú no podías irte, yo quiero ir al Nuevo Mundo a buscar fortuna. No, tú como mujer no. Sin embargo, ella lo consiguió. Ella cruzó un océano para buscar a su marido. Ella se aventuró en el desierto más árido del mundo detrás de su amor. Y ella hizo de su vida lo que ella quiso ser. Inés de Suárez nació en Plasencia y casó con un tal Juan de Málaga. Al poco de casarse, Juan le dijo, mira, yo me voy a ir a América, voy a hacer fortuna, tú espérame aquí y ya te doy yo aviso si vuelvo o te vienes conmigo. Bueno, pues la correspondencia se sucedía y todo era normal para una mujer de su época, cuyo marido había marchado a las Indias, esperarle. Pero llegó un día que las cartas que ella le mandaba no eran correspondidas. E Inés se preocupó y se temió lo peor. Y decidió viajar a América a buscar a su marido. Como os comentaba, no era fácil. Entonces tuvo que sortear toda la burocracia de la época. No sé cuánto tardó, pero tardó muchísimo tiempo. Incluso un par de vecinos suyos de Plasencia testificaron en su favor como que era una buena cristiana, hasta que la dejaron partir. Cuando llegó a América, dijo, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo a buscar a mi marido? Bueno, pues ella cogió las cartas de su marido. Bueno, pues primero me ha escrito desde Panamá. Me voy a Panamá. En Panamá no está. ¿Sabéis dónde está mi marido? Se fue a Venezuela. Se va a Venezuela. Después de Venezuela, tu marido se fue a Perú. Y cuando llega a Perú, le cuentan que su marido ha muerto en la batalla de las Salinas, que es una batalla que enfrentó a pizarristas y almagristas. ¿Qué dice Inés? Me voy a un convento, me meto a monja. Pero algo debió pasar por su cabeza, que dijo, no, yo soy viuda de un soldado caído en batalla, voy a reclamar mis derechos, y reclamó una encomienda. Le dieron su encomienda, ella construyó un pequeño hospital de campaña para curar y atender a soldados heridos, montó un taller de costura para remendar los uniformes de los soldados y pues en Cuzco, donde ella tenía un próspero negocio, resulta que tenía de vecino a un hombre muy apuesto, muy elegante, muy cortés, la cuidaba, era cariñoso
que no era ni más ni menos que Pedro de Valdivia, uno de los capitanes de Pizarro. Y claro, con un hombre así de vecino, pues es inevitable enamorarte. Y una mujer como Inés Suárez, pues es inevitable que Pedro de Valdivia se enamorara de ella. Y su relación, pues, estaba bastante normalizada allí en Cuzco, pero no era... aunque estaba normalizada, no estaba bien porque Pedro estaba casado. Su mujer estaba en España, pero él estaba casado. Entonces surgió la oportunidad de ir a conquistar Chile. Ya se había intentado antes. Era una empresa terriblemente dura porque había que cruzar los Andes, había que cruzar el desierto de Atacama y había que cruzar la Tierra de Fuego. Bueno, pues Pedro, se me ha ido. Pedro de Valdivia no quería irse sin su gran amor, entonces pidió permiso al obispo, pidió permiso a Francisco Pizarro, el gobernador, quiero llevarme a Inés conmigo, pero claro, le dijeron, no te la puedes llevar como novia ni como esposa, te la puedes llevar como doncella o como asistente. Y así hizo. Y ahí vemos a Inés entre un ejército de hombres haciéndose respetar porque curó con muchísimo mimo a todos los que caían heridos. De hecho, se reveló como una grandísima zahorí en medio del desierto de Atacama, pues sacó sus palitos e encontró agua. Encontró agua, de hecho a día de hoy todavía está el lugar y se llama la Aguada de Doña Inés. Y llegaron a conquistar Chile, ¿no? Se fundan Santiago y aquí empieza quizá la parte más, las sombras de Inés. Las sombras, pero bueno, vamos a ver qué pasó. Ellos estaban ya sentados en Santiago. Los indios de la zona eran muy, muy belicosos y Pedro seguía, pues recorriendo el territorio y entonces los indígenas aprovecharon uno de estos momentos que Pedro no estaba para asediar el asentamiento español. Los indígenas lo que pretendían era liberar a 7 caciques que los españoles tenían retenidos, pues para que no generaran muchos problemas en la zona. Y en un principio Inés quería mantenerlos para negociar con ellos. Pero ¿qué pasó? Que se vieron rodeados por 2000 indígenas. E Inés dijo, esto va a ser una auténtica carnicería. Y dio la orden de matarlos. Ninguno de los capitanes se atrevió. Dice, pero señora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo lo hacemos? Pues ahí cogió Inés y uno por uno les cercenó la cabeza a todos. Lanzó a la turba indígena las cabezas y salieron despavoridos. Claro, fue la salvación del asentamiento español. Los españoles se vinieron arriba, fueron detrás de los indígenas, o sea, aquello se celebró muchísimo. Y hay muchos chilenos que consideran a día de hoy a Inés de Suárez, no madre de la patria, pero sí una persona... Muy importante, sí. Sí, una persona muy respetable. Y no sé si os tenía que contar algo más de Inés. Sí. Qué pena que estas grandes mujeres luego quizá no han sido recompensadas por la vida, ¿no? Después de 10 años de relación con su gran amor, con Pedro de Valdivia, cuando volvieron, Pedro tuvo que enfrentarse al típico enjuiciamiento que le sobreviene por las envidias, ¿no? Bueno, pues de este enjuiciamiento salió libre de todo cargo, pero con una condición. Y era que tenía que abandonar a Inés. A Inés tenía que casarla y él tenía que volver con su mujer. Así que, pues después de toda esta aventura... el amor no triunfó. No triunfó, una pena. Bueno, y ahí me quedo. Luego continuamos. Muchas gracias. Apasionante estas mujeres que merecen, fíjate qué película saldría ahí de Pedro de Valdivia y de Inés. Yo me la estoy imaginando y qué peliculón saldría, de verdad que sí. Bueno, nos vamos a la parte izquierda. Aquí tenemos a una mujer divina que se llama Paloma Hernández, Paloma Pájaro. Es licenciada en Bellas Artes,
cultiva el materialismo fisiológico. ¡Ah, por Dios! Filosófico. Sin comentarios que me mosqueo. Filosófico, por favor. Autora y realizadora, mira, es por chula, por querer hacerme la chula, y ya con 50 y tantos necesitamos las gafas. Autora y realizadora del canal Fortunata y Jacinta, que tiene miles de seguidores, yo entre ellos. Pues nada, Paloma, todo tuyo, que va a hablar de una mujer que me encanta, de una de ellas, bueno, hay varias. Clara Campoamor es la excusa. Gracias a la organización, gracias Lola, gracias Alberto, a toda tu familia, gracias al ayuntamiento y por supuesto gracias a todos ustedes. Vamos a ver, yo estoy congelada, no sé ustedes. No. Yo tengo la impresión de que hay un tubo malvado que me enfoca y entonces... Pero poquito, que aquí hay algunas que tienen 50 y tantos y están menopáusicas. Y estamos asfixiadas. Bueno, de todas formas, como yo vengo con una posición beligerante y claramente provocadora, pues vamos a ver si, aunque sea yo sola, entro en calor, porque es que estoy congelada, o sea, no sé ya qué hacer. Vamos a ver, yo quería aprovechar mi intervención, ponme esto porque yo me voy a extender como las locas. Quería aprovechar la intervención para tratar, aunque fuera telegráficamente, pues 3 figuras, porque hay que elegir. Entonces digo, bueno, pues 3. Vamos a ver si me da tiempo como mínimo a 2, pero por lo menos citar a las 3, que son 3 mujeres de amazónica fuerza, pero eso sí, de nuestra historia reciente. Historia reciente, es decir, yo ya doy el salto y me planto directamente en la España del siglo XX y además en dos periodos muy entretenidos, que son la Segunda República y el régimen de Franco. Entonces vamos a hablar de Clara Campoamor. En este sentido no hay mucha provocación, porque Clara Campoamor es una figura que ya ha sido redimida históricamente, ahora mismo es pues, perfectamente, está restaurada su imagen y su figura, reivindicada por todo tipo de posiciones políticas, pero las otras dos no. Entonces, yo las voy a citar y voy a ver si me da tiempo a tratarlas. Una de ellas es Mercedes Fórmica y la otra es Mercedes Sanz Bachiller. Entonces, las he elegido por 2 razones fundamentales. En primer lugar, para denunciar el sectarismo aberrante del llamado, bueno, del feminismo hegemónico en nuestros días. Yo antes siempre utilizaba el sintagma feminismos acríticos, pero Sharon Calderón, que está con nosotros, pues creo que proporcionó el sintagma que mejor define, creo, este movimiento, estas corrientes, que es el sintagma feminismo administrado. Administrado porque administrado por las instituciones, es decir, son unas corrientes ideológicas que vienen, podríamos hablar desde el poder descendente, desde arriba, las clases dirigentes, hacia abajo. Esto se va, ¿verdad? No sé qué pasa. No, pero se oye bien, se oye bien. Entonces, este es un motivo, denunciar este sectarismo, y por otro lado también con la intención provocadora, por supuesto, en este sentido, porque Clara Campoamor, como digo, ya está restaurada su figura y de forma oportunista y pues la reclaman todos los partidos políticos, ¿verdad? Pero Mercedes Fórmica o Formica y Mercedes Sanz Bachiller pues son ninguneadas por motivos ideológicos, dada su filiación falangista. Este es el problema. Y, por supuesto, porque su labor, su importantísima labor, fue sobre todo desarrollada durante el periodo del franquismo. Recordemos que hace nada la figura de Mercedes Fórmica, bueno, se le había erigido un monumento en la ciudad de Cádiz, ella era gaditana, ese monumento era un busto, pues por orden, una decisión política del partido Podemos, me voy a relajar, ya he entrado en calor, ¿ves? Entonces voy a tratar de articular y no atascarme. Ha sido retirado, es una decisión política, evidentemente, porque desde estas posiciones políticas pues no se puede comprender, no entienden o no quieren transmitir a la ciudadanía el hecho de que del poder político y de la función, el papel político,
de la mujer en periodos que ellos consideran infernales, evidentemente. Sin embargo, a mí decir que no se puede hablar de Mercedes Fórmica, ni se puede reivindicar su papel, ni su labor, porque era falangista, me parece tan ridículo, tan absolutamente ridículo, como decir que no podemos hablar de Isabel la Católica porque no era demócrata. Entonces, bueno, pues denunciar ese tipo de estupidez y de sectarismo. Hola, bien. Por tanto, de forma provocativa, como digo, yo quiero hoy aquí usurpar, véase la ironía, usurpar las funciones del Ministerio de Igualdad, Feminismo Administrado, y decir alto y claro que a la mujer se la puede defender desde fuera del feminismo y, por supuesto, desde fuera del feminismo administrado. Gracias. Bueno, entonces vamos a ver si entro ya en harina. ¡Ah, gracias! Hombre, eso es acoso. Hoy sería acoso. Gracias. Pues hoy enchufa al aire porque aquí las demás. Ya estoy divina. Entonces vamos a ver, primero aclaraciones. Yo, como digo, el tema de Clara Campoamor casi es una excusa porque yo vengo a hablar de otros asuntos, yo vengo a hablar de otras cosas. Lo primero, ya sabéis, bueno, por lo menos aclarar que desde las autoproclamadas izquierdas se entiende que solamente desde las izquierdas o desde las posiciones progresistas se pueden lograr avances sociales. Esto es una falacia absoluta. Entonces, esto es una de las cuestiones que hay también aquí que denunciar. De alguna manera, estas posiciones vienen a decir que desde un punto de vista simplista, maniqueo, infantil, totalmente, en fin, pues que la historia sería algo así como que las derechas vienen a depredar, básicamente, y que luego cuando llegan las izquierdas, su labor es deshacer todo lo que las derechas depredaron y deshicieron. Entonces, esto es una falacia que hay que desmontar absolutamente. Por otro lado, también decir que todos los derechos, que yo, por ejemplo, que soy una mujer ya mayor, una mujer que no está casada, por cierto, no estoy casada, no tengo hijos, no dependo de segundas personas para mi sostenimiento económico, es decir, gozo de una situación que ha sido conseguida gracias a los logros previamente alcanzados. Bueno, pues que esto no ha sido únicamente a causa de esas izquierdas angelicales que han venido a deshacer lo que las derechas depredadoras deshicieron, de alguna manera. Y que además no depende únicamente de esa lucha entre partidos políticos a nivel nacional, sino que también se deben a razones objetivas que están ya situadas en planos que trascienden esa lucha de partidos nacionales, que trascienden nuestras fronteras, que trascienden lo que nuestras izquierdas o nuestras derechas puedan haber hecho o dejado de hacer. Me estoy refiriendo, tengo aquí citados algunas transformaciones que han conllevado pues la solidificación de los derechos que yo ahora mismo disfruto como mujer, que pueden ser pues, los procesos de industrialización, mercado pletórico, democracias liberales, individualismo, incorporación de la mujer al mercado laboral, la píldora, el Concilio Vaticano II, etc. ¿Qué más cosas que hay que dirigir, ordenar más o menos? Bueno, pues que la Segunda República Española, que es donde actuaba la figura de Clara Campoamor, su gran logro, que se reivindica tanto, que es el sufragio universal, de la mujer, el voto femenino en España, pues esa república no era ni de izquierdas ni de derechas. Es decir, en la República Española había partidos republicanos absolutamente convencidos, tanto de derechas como de izquierdas. Y de hecho, bueno, pues Clara Campoamor defiende y lucha por el voto femenino desde un partido que podríamos clasificar dentro de las derechas de aquella época, que es el Partido Republicano Radical, el de Alejandro Lerroux. Sin embargo, por ejemplo, tenemos a Indalecio Prieto desde el PSOE,
que consideraba literalmente el voto femenino como un atentado contra la República. Mientras que Clara Campoamor, y cito literalmente, argumentaba que la única manera de madurarse para el ejercicio de la libertad es caminar dentro de ella. También tenemos el caso de Victoria Kent, que en nombre del Partido Radical Socialista se opuso, argumentó en contra del voto femenino, ya saben ustedes que diciendo que no es todavía el momento, todavía no, la mujer española no está todavía preparada. Y Victoria Kent hablaba en nombre del Partido Radical Socialista. Entonces, bueno, pues en fin. ¿Cuál era el argumento principal? Pues que las mujeres o el voto femenino se dejaba influenciar o estaba muy influenciado por lo que dijeran los curas o les dijeran sus maridos. Y aquí yo es donde planteo pues algunas de las contraargumentaciones que me parecen de lo más lógico, muy fácil, en fin, como por ejemplo si el resto de españoles, no mujeres, pues fueran conciencias puras autopensantes y no estuvieran atravesados por nebulosas ideológicas de todo tipo. ¿Acaso los varones de aquellos días operaban como sujetos libres y autónomos? ¿No estaban influidos esos señores por otros poderes, por ejemplo, por arengas sindicalistas, anarquistas, socialistas, carlistas, krausistas, la institución libre de enseñanza, etcétera? Es que los curas, por cierto, no condicionaban a los hombres, solo condicionaban a las mujeres. Es que las mujeres eran tontas. Es que las mujeres no condicionaban a sus maridos. En fin, este es un poco el planteamiento. Entonces, aunque la excusa era hablar de Clara Campoamor, voy fenomenal de tiempo, yo no quiero hablar de Clara Campoamor. Yo quiero hablar de esas mujeres que Clara Campoamor defendió, diciendo que había que dar la oportunidad de que las mujeres españolas, incluso las que no sabían leer, accedieran al voto por primera vez. Entonces, es romper una lanza en favor de todas esas mujeres desconocidas, no las que han conseguido un papel de protagonismo en la historia, que también merecen su espacio, evidentemente, pero por todas esas mujeres desconocidas que han cumplido una función social absolutamente fundamental y que además no solo en nuestra sociedad, sino en la mayoría de las sociedades y culturas a lo largo de la historia. Mujeres que efectivamente, y esto lo digo explícitamente contra el feminismo administrado, han cumplido y han ocupado el papel fundamental, señorías del Ministerio de Igualdad, de cuidar de sus hijos y de los trabajos del hogar, responsabilizándose en muchos casos de la administración de las haciendas familiares. Entonces, cuando el feminismo administrado de nuestros días arremete contra estas instituciones, contra la mujer madre y la mujer que se ocupa del cuidado de sus hijos y del cuidado de la hacienda familiar, cuando las desprestigia esas instituciones y esa función, ninguneándolo, silenciándolo y vilipendiándolo, pues lo que hace es destrozar el importantísimo legado que millones de mujeres a lo largo de la historia han hecho posible, mujeres anónimas. Por tanto, quienes se opusieron a la iniciativa de Clara Campoamor argumentaban que las mujeres españolas de los años 30 no debían votar porque no tenían formación política o porque no eran capaces de defender criterios propios, es decir, eran personas que necesitaban ser tutorizadas también en cuestiones políticas y, por tanto, pues sus criterios eran incapaces de emancipar esos criterios de lo que les dijeran o de los criterios particulares de sus maridos o de lo que le dijeran en la Iglesia. Como si esas mujeres no fueran lo suficientemente listas como para no saber lo que les interesaba a ellas y a sus familias. Y en este punto, por poner un caso concreto, yo conviví con mis abuelas hasta muy mayor, yo tuve la oportunidad de conocer a 2 de mis bisabuelas hasta bien entrada yo en años y evidentemente estas señoras, como un caso particular mío, pues por mucho que fueran a misa, por mucho que les dijeran los curas,
por muy poco que hubieran ido a la escuela y por muy poco que supieran ellas mismas leer, sabían perfectamente cuáles eran sus intereses. No eran tontas. Esas mujeres de pueblo sabían administrar sus haciendas perfectísimamente. Eran las amas de su casa y generalmente eran las defensoras de la economía familiar. Es decir, cabe la reivindicación de las mujeres desde fuera del feminismo. Esta sería una cuestión importante de mi primera intervención. Y esto evidentemente dicho frente a ciertas élites del presente que lo que están haciendo ahora mismo es administrar ideologías absolutamente tóxicas, como aquella que dice, por ejemplo, que la maternidad es una injusticia biológica. La maternidad es una injusticia biológica. O que las mujeres que no trabajan son prostitutas de sus maridos. Yo no sé ustedes, pero yo esto lo he vivido en mi entorno cercano de amistades y de familia. Ya voy terminando. Por tanto, lo que yo vengo a decir es que desde la posición de una mujer emancipada, no alienada, que está aquí diciendo estas cosas, no se debe exclusivamente a los avances sociales de ciertos grupos autopercibidos de izquierdas, sino que la cosa es bastante más compleja y que también debo esta posición que yo ocupo ahora mismo pues a figuras como Clara Campoamor, Mercedes Fórmica o Mercedes Sanz Bachiller y otras muchísimas que nos dejamos en el tintero. Y bueno, yo termino con esto mi primera intervención. Ya está. Es una tarde llena de mujeres de bandera. Y bueno, vamos a continuar con María. María Saavedra va a tomar turno y nos va a hablar de otra mujer estupendísima que, bueno, con decir el nombre imaginamos que sabéis quién es. Francisca Pizarro Yupanqui. Cuando quieras, María, gracias. Muchas gracias, Lola, muchas gracias. Bueno, estoy tan fascinada con la intervención de Paloma que no se voy a ser capaz de hilar, ¿no? Porque estoy con ella. O sea, al final a mí me ha abierto mi camino. Y voy a entrar en un tema que es personal y que creo que nunca lo he hablado públicamente. Mi madre se quedó viuda con 18 años y esperando a su quinto hijo. Les aseguro que esa es mi referencia, esa mujer que en los años primeros 70 tuvo que ponerse a trabajar cuando no era lo que estaba previsto para ella, y les aseguro que no necesito ningún otro referente. Y ahora voy a la mujer que de verdad, bueno, para mí la mujer importante es mi madre, obviamente, pero una mujer que es de las personas más fascinantes que yo he leído. De hecho, yo siempre pensé, cuando me jubile voy a escribir un libro sobre Francisca Pizarro Yupanqui. Pues ya lo han escrito. Entonces, está tan bien hecho, una historiadora extremeña, que ya no tengo nada que aportar, pero bueno, les voy a contar a ustedes por qué me fascina tanto esta mujer. Como saben ustedes, en el año 1532, Francisco Pizarro tiene ese encuentro en Cajamarca con Atahualpa, uno de los dos hijos del último gran emperador inca que estaban en guerra civil. Y en ese encuentro, algo que a veces se ha dicho, ¿no? Antes lo decía, que Isabel la Católica prohibió la esclavitud entre los indios, pero la realidad es que la inmensa mayoría de las comunidades americanas eran esclavistas. La Malinche se la regalaron y era fruto de la venta de una esclava. Y en el caso andino tenemos a Atahualpa, ese hijo del último emperador de Huayna Cápac, que le ofrece como mujer a Francisco Pizarro una hermanastra suya que se llamaba, le llamaron Inés Huaylas cuando la bautizaron. Bueno, pues Francisco Pizarro no se casó con ella, tuvo una relación con ella y de esa relación nace una niña que es Francisca Pizarro Yupanqui, una niña que es fruto de una relación extramarital, pero que Francisco Pizarro solicita que se le reconozca como hija suya, y de hecho lleva su apellido. Esta niña es hija del gran conquistador del Perú y a la vez es descendiente del linaje real de los incas, es decir, condensa lo que en el momento de la conquista eran los dos grandes poderes que había allí, que era el conquistador español, el linaje real de los incas. Y lleva con ese orgullo los dos apellidos, porque es que luego vamos a ver su recorrido, que es muy largo, y pesa tanto sobre ella el Pizarro como el Yupanqui.
de la familia de su madre. Y es importante, todavía estando allí en el Perú, porque la madre, como saben, hay guerras civiles entre los españoles en Perú, pero también hay una sublevación inca cuando parecía que el Perú estaba apaciguado y se levanta otro de los hermanastros, además de Inés, se levanta contra Pizarro. ¿De quién va a recibir apoyo Pizarro para que este levantamiento de Manco inca sea frenado? De la suegra, de la madre de Inés Huaylas, otra cacique indígena de nobleza, de la nobleza inca, que manda a su pueblo a luchar a favor de Pizarro, porque es el padre de su nieta. Esto es interesante, ¿eh? Y a veces estas historias no se cuentan. Pasan muchas cosas, como saben, Francisco Pizarro fue asesinado en Lima y entonces desde España se reclama a los niños de Pizarro. Había tenido dos, Francisca y Gonzalo. Gonzalo muere, viene Francisca. Francisca viene a Trujillo, que era la tierra de su padre. Y aquí se encuentra con que tiene a su tío Hernando Pizarro, que está prisionero en el Castillo de la Mota porque ha matado a Almagro en Perú y está cumpliendo condena. Bueno, pues Francisca, claro está, podemos pensar, una niña indefensa, una mestiza, no conoce para nada la realidad de su padre, no conoce Castilla, va a estar sola, pues, organizará algo para ella, se meterá en un convento. Bueno, pues se encuentra con su tío Hernando, que es un hombre tremendamente ambicioso, y se casa con él. Nada nos dice que este matrimonio no fuera feliz. Lo cierto es que tienen unos hijos. Hernando, que pues debía tener cerca de, no recuerdo ahora, pero a lo mejor 50, 60 años cuando se casa con Francisca, muere, y entonces en este momento tenemos a Francisca, que es una de las, era en ese momento la mujer más rica del Perú, porque ella seguía recibiendo las rentas de las tierras que le habían dado a su padre en Perú. Bueno, pues una mujer tremendamente rica. Se han construido, los que conocen Trujillo de aquí, de Extremadura, saben cómo es el Palacio de la Conquista, aquella balconada espectacular que hay en la plaza, que la construyó ella con Hernando, era su casa solariega, su casa familiar. Se queda viuda y ya digo, las opciones hay, y más de una mestiza venía al Perú, aunque había sido reconocida por el rey de España como hija legítima de Francisco Pizarro, pues podría, lo que podemos ver, o lo que a veces tendemos a ver, ¿no? En ese siglo XVI es, bueno, pues ya ha vivido más de lo que ha querido, se meterá monja o se encerrará. No, se va a Madrid, donde está la corte, y se casa con un noble de la corte, con el hijo del duque de Puñonrostro, y forma una nueva familia. Entonces Francisca vive en Trujillo, con su tío, casada con su tío Hernando Pizarro, y es ella la que administra, y es ella la que se ocupa de formar una hacienda, que además es una cosa muy interesante, porque el testamento que hace Francisca Pizarro antes de morir, pero que de algún modo lo que hace es refrendar la voluntad también de Hernando, es que quiere dejar un legado para niños pobres, desamparados. Entonces, que una gran parte de las tierras que tienen en Trujillo se destinen a esa finalidad, a sacar adelante a niños desamparados, a niños huérfanos. Bueno, pues a día de hoy, en Trujillo existe la Obra Pía de los Pizarro, que tiene todavía el legado, es una fundación, ahora se ha tenido que convertir en fundación, y asume el legado de aquel testamento de Francisca y de Hernando, y de hecho la Fundación Obra Pía de los Pizarro todavía hoy se dedica a dotar, a base de esas rentas que todavía tienen en las tierras de Trujillo, a facilitar la vida a niños que no tienen un fácil acceso a la educación. O sea, creo que esto es muy interesante porque fue una mujer, tenía muchos condicionamientos sociales, podría haberse dejado llevar por aquellos condicionamientos y no. Lo que hace es decidir, este es mi futuro, este es mi destino, esta es mi elección, y al final, insisto, se casa con este joven de la familia de los Puñonrostro, que además estaban arruinados. O sea, lo que hace es sacar adelante a esa familia, pero emparenta con la más alta nobleza de la corte madrileña. Es una mujer de la que, insisto, hoy cuando vayan a Trujillo pregunten por la Obra Pía de los Pizarro. Es que todavía está sacando a niños adelante. Ahora mismo lo que tiene una institución para niños con ciertas deficiencias, ¿no? Ciertas discapacidades. Y esto lo consiguió una mujer del siglo XVI, una mujer mestiza, nacida en una relación extramarital, pero que supo construir su destino, del cual todavía hoy
podemos enorgullecernos. Así que creo que es verdad que han salido mujeres absolutamente fascinantes, ¿no? Pero bueno, pues otra más a tener ahí en la cabeza para investigar y para generar inquietud sobre estas grandes mujeres que nos han precedido. Gracias, Lola. Pues muchas gracias, María. Da encanto escucharte y seguro que está el público igual, de igual manera. Vamos a continuar con Amanda, que nos va a hablar también brevemente de dos mujeres. ¿Se me oye? Se ha cambiado sobre la marcha. Vale. Sí, quería haber esperado mi turno, pero quiero seguir con la estela de Francisco Pizarro, para no perdernos, porque yo quiero hablar de una de las mujeres que rodearon a Pizarro, en concreto de su cuñada. Tengo aquí varios adjetivos apuntados que nos van a dar pistas. La llaman la Ceres peruana. Ceres era la diosa de la agricultura. La adjetivan como gourmet, educadora, horticultora y abadesa. Bueno, pues se trata de Inés Muñoz. Inés Muñoz estaba casada con el hermanastro de Francisco Pizarro, así que ella vivió los albores de la conquista. Ella estuvo presente durante la fundación de Lima, ella estuvo presente en el asesinato de Atahualpa. Sí que quiero, es que Inés nos legó un diario donde no solo nos cuenta cómo era su día a día organizando la hacienda, sino nos contó de primera mano sus vivencias en la conquista. Entonces, sí que me gustaría leeros al respecto del asesinato de Atahualpa lo que nos cuenta. Inés dice: 29 de julio, día del magnicidio. Es un día terrible. Atahualpa es bautizado y luego ejecutado en Cajamarca. Nos ha afectado a todos este hecho. No lo comentamos. Cada uno mastica su conciencia. Bueno, pues esta mujer también presencia físicamente el asesinato de Pizarro y de su propio marido a manos de los almagristas. Sacó fuerzas de flaqueza, enterró a su marido y se hizo cargo de los hijos de Pizarro, los educó, reclamó sus derechos y consiguió que se hiciera justicia. También la tenemos presente en la Fundación de Lima y nos cuenta en su diario. Vamos a ver si podemos hablar de feminismo, un feminismo incipiente. Ella nos cuenta: me ha sorprendido notar que existen numerosas mujeres que son jefas de sus tribus. Las tratan con mucha deferencia y respeto. Ellas usan con mucha propiedad su poder y autoridad. Es algo que debemos aprender los españoles. Bueno, ahí se queda. Cuando ella queda viuda, ella se dedicó a traer de España semillas. Ella trajo el trigo, trajo vid, trajo olivos, trajo higos, trajo melones. ¿Por qué? Pues porque a los conquistadores españoles les daba muchísima manía la alimentación nativa. Es que no les gustaba nada. Entonces, claro, no comían. Estos hombres necesitaban muchas energías para hacer sus conquistas o lo que sea que fuera. Y ella, ¿qué hizo? Pues preguntó a las princesas incas cómo trabajar los productos de la zona y los mezcló con los productos ibéricos que ella estaba trayendo. Entonces, podemos hablar de mestizaje culinario, podemos hablar ya de un intercambio cultural a través del estómago, que es que a los españoles pues es que nos gana. Con el estómago. Y bueno, pues al final de su vida ella pidió permiso para vender todos sus bienes y construir el el monasterio de la Concepción. Ella se dedicó a la beneficencia y se dedicó a educar no solo a niñas indias. Ese fue el final de su vida. Quería también, una pincelada, porque ya no voy a tener tiempo. María ha estado hablando de Isabel la Católica. Yo simplemente quería comentar un apunte sobre la Malinche. Todos sabemos quién es la Malinche. Quería hablar del malinchismo,
que tanto se habla en América. El malinchismo es la consideración de lo extranjero como bueno y lo patrio como malo. La Malinche es una figura muy denostada en México, pero es que personalmente no entiendo qué querían que hiciera, sino sobrevivir. La Malinche vivió como hija de un cacique durante su infancia. Cuando su padre murió, a su madre no le quedó más remedio que vender a su hija. A los que la vendieron, unos indios, la esclavizaron y luego la ofrecieron como tributo a Hernán Cortés. Esa fue la vida de la Malinche hasta que conoció a Hernán Cortés. Seguramente Hernán Cortés fue la primera persona que la trató como un ser humano. Ahí lo dejo. Como veréis, mujeres grandes ha dado la historia de España, así como hechos y sucesos, y bueno, todas las que quedan, que no se pueden nombrar. A continuación vamos a oír otra vez a Paloma, que nos va a hablar también de otra mujer, o de otras mujeres también muy interesantes. Bueno, no me va a dar tiempo porque hay que reducir muchísimo. Mercedes Fórmica, bueno, vamos a poner el año de nacimiento, 1913, para que la sitúen ustedes. Escritora, abogada, ensayista, articulista, que ejerció una influencia extraordinaria durante la segunda mitad del siglo XX, tanto dentro de España como fuera de España. Ahora, lamentablemente, es una mujer silenciada por el régimen del 78, pero vamos a citar, como tengo que resumir muchísimo, pues por ejemplo, Josefina Carabias la llama la campeona de los derechos de la mujer en España, o por ejemplo Francisco Umbral, situándolo al lado de Carmen de Burgos o de Concepción Arenal y otras muchas mujeres, la llama la reina del feminismo nacional sin gritos. Entonces estamos también por fuera de este feminismo oficial o feminismo administrado. Entonces, bueno, es lógicamente por sus vinculaciones falangistas. Yo tenía aquí recogidas muchísimas citas de la relación de Mercedes Fórmica con José Antonio, pero voy a simplemente decir aquí que fue nombrada delegada nacional del Sindicato Español Universitario Femenino y fue miembro de la Junta Política del partido. Pues en su momento, en el año 1935, la vemos ocupando ya lugares de mucha importancia dentro del partido. Por otro lado, se enfrentó, tuvo grandísimos desencuentros con Pilar Primo de Rivera. De hecho, cuando murió Pilar Primo de Rivera, Mercedes Fórmica le dedicó unas palabras con mucho cariño, mucha cordialidad, pero la llama mi enemiga, mi querida enemiga, porque estuvieron enfrentadas por cuestiones de praxis política. Mercedes dedicó gran parte de su vida y de su trabajo a convencer a Pilar Primo de Rivera y otras personalidades del entorno de que la sección femenina tenía el deber, debía mostrar al gobierno de Franco que había llegado el momento de subsanar la discriminación contra las mujeres que la Segunda República no había sido capaz de subsanar. Entonces eso le llevó a grandes enfrentamientos con la sección femenina y con Pilar Primo de Rivera. Me salto muchísimas cosas, simplemente pues decir que desde muy jovencita, ya en el año 35, la tenemos defendiendo las bolsas de libros de texto para conseguir que a través de eso se consiguieran recursos para becar a estudiantes que no tenían recursos, por ejemplo. Aumentó el número de becas y las instalaciones de comedores y de residencias, también abriendo hogares para ayudar a los más necesitados, etcétera. Estos lugares, además, no hacían discriminaciones. Ella siempre hablaba de los niños y de su preocupación por los, en este caso particular, los niños, y que le daba igual fueran del bando que fueran, eran niños y por tanto había que atenderlos en cuanto a sus necesidades. Nombra aquí a otro montón de mujeres, de esas grandes desconocidas, ocultadas por la historia. Pero lo más importante es esta relevancia tremenda que ella adquirió gracias a una
circunstancia muy particular, y es que en España saltó inmediatamente a los medios un caso muy particular que además está trabajada muy bien. Vamos a citar aquí un artículo, vamos a ver si lo tengo aquí, de José María García de Tuñón-Aza, que está publicado en el Catoblepas. Yo les invito a que lo visiten porque él sí que se detiene en los detalles. Pero bueno, de repente salta en España la noticia de una mujer que ha recibido múltiples puñaladas por parte de su marido y que ha sobrevivido. Entonces, ese caso salta a la prensa y ella cuenta que efectivamente no es la primera vez que recibe malos tratos. Bueno, esto simplemente es como el pistoletazo de salida. Mercedes escribe un artículo que daría la vuelta al mundo absolutamente. Este artículo, publicado en el ABC, se titula El domicilio conyugal. Y para que se hagan... Bueno, estuvo previamente paralizado por cuestiones de censura un par de meses, 2 meses. Definitivamente el ABC decide publicarlo y aquí es donde salta a la opinión pública, trascendiendo nuestras fronteras. El New York Times publica una larga referencia a este artículo de Mercedes Formica. Robert Capa, por ejemplo, que en ese momento es director de la revista Holiday, encarga a una de sus colaboradoras a que venga a España a fotografiar a Mercedes Formica y dice: tú irás a España, tienes que ver a una mujer extraordinaria. Se llama Mercedes Formica, es abogado y defiende a las mujeres que no se pueden separar de sus maridos. Igualmente, pues tenemos la noticia recogida por el Daily Telegraph, por la revista Time, mucha otra prensa europea. También aquí el semanario de la CNT dedica palabras a ese trabajo de Mercedes Formica. Y Lidia Falcón, que en ese momento está en el PSUC, y yo creo que con esta cita de Lidia Falcón vamos a ver claramente la relevancia de esta labor de Mercedes. Dice: los artículos de Mercedes Formica recorrieron todo el país en pro de los derechos de la mujer. Se celebraron inmediatamente cursillos y congresos convocados por la Academia de Jurisprudencia sobre el tema de la mujer ante la ley. Durante 5 largos años se debatió y se debate todavía entre las irónicas respuestas de los que ven en la campaña un resurgimiento del loco y apolillado feminismo. Bueno, aquí hace una serie de consideraciones y dice: finalmente, en el año 1958 se promulgó una ley por la que se variaron 66 artículos del Código Civil, artículos cuyos efectos todavía estamos ahora mismo presenciando. Estos artículos que fueron promovidos por Mercedes Formica y que todavía podemos ver sus efectos, es lo que normalmente está silenciado. Ella misma en sus memorias lo dice. Le preguntan: ¿y por qué no se habla de ti? Y dice: bueno, pues no lo sé, no lo sé. Evidentemente sí que lo sabría. Bueno, también fue escritora importantísima, con grandes novelas también incluso premiadas. Tengo aquí también el Herald Tribune, que dice: esto interesa mucho en Norteamérica, para que vean esa importantísima pregnancia que tuvo la labor de Mercedes Formica en relación a las mujeres en la situación de separación, de acuerdo, cómo perdían absolutamente todo. Y ella también fue impulsora de la Fundación Asociación, esto lo tengo mal escrito, no sé qué. Los padres adoptantes, está muy preocupada por los niños desamparados. Niños desamparados no son niños huérfanos, son niños cuyos padres pueden seguir vivos, pero que están en una situación de absoluta descuido. Por tanto, esta fundación que ella impulsó hace, yo no sé ya, 60 años, sigue en activo. Ha cuidado a más de 15.000 niños desamparados desde entonces y eran instituciones que trataban de replicar más o menos, tal y como podían, el modelo de la familia que ahora se dice tradicional. Bueno, y con esto yo creo que doy por cerrada esta intervención. Vamos a cerrar con Nicole. Ella nos va a hablar de 2 mujeres. Volvemos otra vez muchísimo más atrás, remontamos. Vamos a hablar de Beatriz Galindo, la latina, y bueno, vamos a hablar también de Lucía Medrano.
yo como hay tan poco tiempo, creo que voy a intentar primero... Me han cambiado el papel 7 veces. No. Voy a intentar primero hacer una pequeña nota. Intento no hacer... No te he oído bien, pero... O sea, intento hacer un puente entre el siglo XVI, creo que creo que hace falta, y la situación actual de la que habla Paloma. Entonces, en ese sentido que ella ha mencionado el feminismo administrado, el feminismo actual es un feminismo de género y que disuelve a la mismísima concepción de defensa de las mujeres. Entonces, encontramos unos másteres de género en las universidades donde a veces buscan modelos y a veces se lanzan también sobre las mujeres sobre las que estamos hablando aquí. Y entonces quería mencionar esto muy, muy brevemente, que a veces... como estamos aquí hablando de muchas mujeres del siglo XVI, algunas veces se encuentran casos donde hay mujeres que faltan documentos, que hay poquísimos documentos sobre ellas, y entonces a veces se empiezan a hacer por parte de algunos feministas unas especulaciones impresionantes. Y entonces quería mencionar brevemente unas especulaciones en este sentido que me atañen a las mujeres que he tropezado yo. Por ejemplo, es dudosa la existencia de una hija de Nebrija, se llama, según esta reivindicación, se llama Francisca de Nebrija, y hay un premio incluso, un premio que se entrega en el Día Internacional de la Mujer, y que aún así no está del todo claro que Nebrija haya tenido esta hija que haya seguido realmente sus huellas, en el sentido de que para algunas hasta ha escrito, ha participado en la gramática, y es efectivamente imposible que por la edad haya hecho esta contribución. Y hay ciertos mitos, por ejemplo, hay una figura que es muy interesante, Juana Contreras, una lingüista, pero luego se hace la proyección de que ella haya hecho un lenguaje inclusivo en el siglo XVI. Y entonces, estas cosas que creo que al final no son muy favorables para la defensa que se quiere hacer, y allí también estamos con lo de cuando hablamos del caso que he hablado antes de Beatriz de Bobadilla, hasta qué punto es una consejera de Estado. No podemos decir consejera de Estado si ha obtenido oficialmente el título. Lo mismo se dice de Beatriz Galindo, y un momento, hay otro caso que quería mencionar rápidamente. Sí que voy a intentar hablar un poco de Luisa de Medrano. Luisa de Medrano es también un caso de pocos documentos que hablan de ella. Uno lo voy a leer en la traducción española porque no está en latín. Es de la Crónica de la Universidad de Salamanca, de Pedro Torres, que fue rector de la Universidad de Salamanca, y que en 1513 escribe apuntes en una crónica que se llama Cronicón. Y allí, traducido, yo tengo aquí el original, pero bueno, traducido al español se ha convenido en la siguiente traducción. El día 16 de noviembre de 1508 lee la hija de Medrano en la cátedra de cánones. Eso ha dado lugar a unas especulaciones interesantísimas. Por una parte, la hija de Medrano se ha conseguido identificar como Luisa de Medrano. Algunos la llaman Lucía de Medrano, y así también se llama el instituto que hay en Salamanca, donde ellos mismos reconocen que está el doble nombre. El doble nombre, por lo visto, viene de que Lucio, que he mencionado antes,
un siciliano que viene a España para ser primero catedrático en la misma Universidad de Salamanca y luego lo ficha la reina Isabel Católica. Él, como se llama Lucio, y es muy forofo de esta señora de Lucía y defiende muchas mujeres de estas cultas que las llama puellae doctae, jóvenes sabias. Él, como habla de ella y se llama casi igual que él, en vez de Luisa de Medrano la llama Lucía de Medrano, o sea que viene de Lucio Marineo esta equivocación. Y lo interesante en la historiología, estos errores siempre se mantienen a lo largo de la historia. Pues se llama Luisa de Medrano Bravo de Lagunas en Cienfuegos y por eso ella lee en la Cátedra de Cánones de este momento de haber leído alguna o de haber dado alguna charla, se ha deducido que para algunos en casos extremos hasta tuvo 2 cátedras, o sea, es catedrática doblemente. Otros historiadores discuten que en esa época haya sido posible que una mujer hubiera podido ser catedrática. Pero ahí estamos otra vez con los títulos, que hasta qué punto leyendo en una cátedra uno es catedrático. Obviamente es una inferencia donde ya estamos con confusiones, donde hay que pedir un poco más de precisión. Desde luego, no puede haber tenido estas 2 cátedras en la universidad, pero puede haber leído en cátedra, obviamente, y si lees en una cátedra que en el momento se llama silla donde leemos, en la universidad se lee, no quiere decir necesariamente ser catedrática y tampoco tiene que ser el lugar adecuado donde la disciplina es esta. Puede haber habido un cambio, con lo cual inferir de allí que sean 2 cátedras realmente es un poco exagerado. Entonces, si me quedan unos minutos, quiero hablar 3 palabras sobre y hacer cumplir mi palabra. Beatriz Galindo. Beatriz Galindo es un caso interesante. También hay una beca, se le reconoce porque es una beca para fomentar la reintegración de personas que han trabajado en universidades extranjeras para que vuelvan a España. Beatriz Galindo la conocen todos, porque es la que da el nombre a un barrio en Madrid que es, y hay una estación de metro latina, es por ella, porque al final de su vida ella sí que hace una labor importante en este barrio en Madrid, pero bueno, primero esbozo un poco cómo se llega ahí. Las latinas eran mujeres que sabían latín. Y en la corte de Isabel seguramente a ella le llamaban la latina porque estaba la otra Beatriz, seguramente para diferenciarla. Y ella también es un poco dudoso, las más reivindicativas dicen que ella fue ya fichada, ya empleada como maestra de la reina. Y es posible que haya sabido la reina que supiera latín, pero no necesariamente haya sido maestra titular, que no quita que seguramente, o sea, que está fuera de duda, que haya hecho conversación y haya enseñado en ese sentido tanto a la reina como a las jóvenes doncellas. Tiene una fama de mujer culta ya en la época y a lo largo de los siglos, desde entonces, preocupada por las letras y conocedora de la lengua latina a un nivel realmente impresionante. Seguramente, ella viene de una familia de nobleza baja. O sea, que realmente no tiene entiendo que no tiene el estatus para estar segura de poder ser dama en la corte, o sea, que ha tenido
mucho mérito, y allí se ha labrado un ascenso impresionante, porque no es de la misma clase social, como diríamos hoy, que Beatriz Bobadilla, y ella ya es de estas personas que ya tienen una esmerada educación en latín antes de entrar. Ahí se dice que dominaba el latín de tal manera que asombraba al claustro de la Universidad de Salamanca, y allí es donde a veces hay que ponerlo entre pinzas, pero llega a ser una persona tan culta que sí que dentro de la corte sí que le fomentan, y sí que se puede estar bastante segura porque la nombran como criada, sí, pero que la nombran también como criada latina, o sea que ahora vuelvo a ello. Ella consigue que su hermano también acceda a la corte y que se llama Gaspar de Gricio y llega a ser secretario de los Reyes Católicos, y Beatriz Galindo sí que llega a tener una amistad muy profunda con la reina. Se nota con muchísima frecuencia, y con los méritos que luego le consigue unas capitulaciones. O sea, las damas podían aspirar a que la reina les ayudasen a encontrar un buen matrimonio, y que ella se casó con un señor que le posibilitó, que se complementaron. Ella intelectualmente seguramente era superior, pero que él era como un ingeniero de la artillería, había inventado algo y había sido un héroe de las batallas. Se llama, y entonces, con las donaciones que ella enviuda bastante temprano y hereda mucho dinero para construir un hospital, que era que era el último deseo de su esposo, el artillero Francisco Ramírez de Madrid, y que también era secretario del rey. O sea, que era una complementariedad muy bonita en el fondo entre estos matrimonios. Y entonces ella con la herencia, ahí sí se retira. Antes había sido, como he dicho, parece que según el diccionario biográfico de la Real Academia de la Historia, sí que parece que su magisterio era un magisterio de latín, y ahí la crítica era que había conversaciones solo con la reina, que no había dado clases sistemáticamente. Y yo ahí creo que esto es que es importante subrayar que en cualquier nivel de la enseñanza se puede ser maestra. Entonces, perdón que me he saltado un sitio. Beatriz Galindo. Se critica que ella en las cuentas de la corte, que no había cobrado como maestra y que figuraba siempre como criada. La reina también le llamaba siempre criada. Y claro, entre el prestigio y los pagos también hay una relación mutua. Pero creo que en parte es una comparación un poco injusta por una parte, porque ella era 20 años menor que los maestros que trabajaban en la corte y era muchísimo más joven, y puede que no se pueda comparar, que si hay demanda de su conversación, que no quita que haya conversado con la reina, con las doncellas,
que haya dado clase en sentido conversacional con las infantas y no podemos ni decir que sí o que no. Desde luego que la corte en este momento funcionaba prácticamente como un colegio privado, o sea que era una institución ya para que todos aprendieran. Y Beatriz Galindo creo que es un ejemplo para una persona que ha subido de escala social, haciendo una labor de fundar un hospital y 2 monasterios, ser una persona que regenta todo, escriba hasta los estatutos de estos sitios, lo arregla todo como funciona y funcionó de maravilla, y por eso en Madrid tenían tanto cariño durante siglos de esta persona, y es un buen ejemplo de la meritocracia, donde una persona que ha estado como de servicio en la corte, es una nueva nobleza de servicio. Tenemos que irnos. Que ha sido impresionante. Pues un aplauso a Nicole. Nos ha quedado claro que la historia de España es tremenda y que hay mujeres también estupendas y que, bueno, que esto da para muchísimas mesas porque hay muchísimas mujeres, cortesanas, nobles y no tan nobles, pero que fueron grandes y que hay que contarlo. Pues muchas gracias y hasta aquí ha llegado nuestra mesa. Espero que les haya agradado. Y nada, muchísimas gracias de corazón. Gracias otra vez de nuevo al municipio de Santa Pola por acogernos de esta manera tan cariñosa y nos veremos en otra ocasión. Muchas gracias. Moderadora, ¿hay tiempo para 1 o 2 preguntas o no? Lo que mande usted. ¿Quieren preguntar? Pues venga. Venga, 2 preguntas. Tiene que ser muy breve. ¿Y a quién de las 4 quieres preguntar? Nadie de las ponentes es mi jefa ni mi familia, cuanto puede decir de mi libertad. Primero, felicitarlas porque han hecho, en los libros de historia tradicional todos sabemos que el hombre ni come, ni bebe, ni duerme, y entonces ¿de dónde coño dormían, vivían, comían? Y muy bien, Paloma, por el nombre debe ser de Madrid, supongo, porque es muy típico de Madrid, la Virgen de la Paloma. Y Paloma ha hecho una simbiosis, y todas las demás igual, difícil, de historia y antropología. Felicitarles porque es muy difícil lograrlo. Hay un autor aquí que ha hecho un libro y le ha costado 3 años, 200 páginas. Era lo que yo quería, por eso quería darte prisa para que pudieran... Sí, buenas tardes. Simplemente, aunque sea una palabra de Mercedes Sáenz Bachiller, por favor, que quedó pendiente. Aunque sea una palabra. Solo una palabra. Vamos a ver. Bueno, pues mira, que fue inmediatamente silenciada, incluso por sus propios camaradas. Por supuesto, por propios camaradas que habían ocupado altísimos puestos de importancia durante el régimen de Franco. Entonces eso es muy importante a nivel historiográfico, incluso por gente de su propio entorno. Básicamente decir que ella es la que saca adelante el auxilio social, que primero lo llamó auxilio de invierno, porque ellos estaban convencidos de que la guerra iba a durar muy poquito, entonces lo llamó auxilio de invierno, hasta que eso se fue prolongando y entonces auxilio social. Básicamente, pues ya efectivamente es nombrada delegada nacional de auxilio social, funda guarderías para niños, funda maternidades para todas las mujeres que quedan embarazadas por soldados durante el periodo bélico. Como decíamos antes con la otra Mercedes, sin importar de qué bando eran estas mujeres embarazadas y los niños que iban a nacer.
Consigue donativos desde dentro de España, hace grandísimas campañas fuera de España también para este auxilio social, en Portugal sobre todo, en Francia, por distintos países de Hispanoamérica. Formó parte también del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Previsión y finalmente pues, trabajó como procuradora en Cortes por los sindicatos desde el año 43 hasta el año 67. Y bueno, pues como les digo, como quedó de la parte que ahora mismo es políticamente incorrecta, porque todo ese periodo es denostado de forma maniquea como el infierno, el eje del mal, pues ella, junto con otras grandes figuras, ha quedado sepultada en el más absoluto silencio. Y como muchos se la nombra porque ella estuvo casada con Onésimo Redondo. Entonces, por ejemplo, Paul Preston la cita, pero de repente ya se olvida de ella porque pone la lupa en el marido. Entonces, incluso por esa parte de la historiografía que no se ha olvidado de ella, pues queda eclipsada por Onésimo Redondo. Entonces, bueno, pues telegráficamente es lo que podemos decir. Gracias.